Hermano Carlos, ¿nos puede dirigir en un momento de oración, por favor? Amén. Amén. Señor, vamos a darte tu presencia porque es importante, Señor, y para nosotros, Padre Santo, estar frente a tu palabra. Necesitamos, Señor, que usted nos conduzca con su Espíritu Santo. De forma especial, Señor, a nuestro profesor, Padre Celestial, para que usted le ilumine, le dé palabra de gracia, Señor. Y a nosotros, Señor, para entender tu palabra, Señor. Padre, tanto porque creemos, Señor, que para nosotros es vida y es vida eterna, Señor. Dirígenos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén, amén. Un segundito. Ya. Mira, y aquí le voy a compartir la pantalla. Y ustedes me dicen... Compartir. ¿Se ve? Sí. Sí, listo, estupendo. Bueno, vamos a tener la clase número 8. Hasta el minuto vamos aquí. ¿Cómo? Esta es la clase número 8 y A hasta ver, el minuto déjame- vamos aquí. Déjame, me voy Ya a... vimos el Nuevo Testamento, ya vimos A ver, ahora. ya vimos el Nuevo Testamento, ya vimos lo que era todo lo que eran las figuras literarias y todo, y ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, porque este dato sí que es interesante, porque muchas veces no lo consideramos, y normalmente dentro de nuestros cultos no se predica mucho del Antiguo Testamento, ¿se han fijado o no? Poco, porque se considera esencialmente narrativo, pero tiene mucha información histórica, mucha información relevante en cuanto a capacidad de ver experiencias de vida, sobre todo experiencias de vida, las cuales, indistinto que hayan sido en el Antiguo Testamento, hayan pasado muchos siglos, pero la naturaleza del ser humano sigue siendo muy similar. Entonces, uno puede tener una aproximación a nuestra forma de vivir. Recuerde que en la clase número 10 lo que vamos a hacer, igual vamos a tener una mirada de una fiesta judía que se llama la Simchat Torah. La Simchat Torah, ¿ya? Es una fiesta que vamos a mirar en esencia para poder entender la palabra del Señor como ellos la ven, ¿ya? Y aquellos que van a hacer su presentación, estupendo, fantástico, me avisan con anticipación, y si no, nos juntamos alrededor de un cafecito y compartimos este tiempo para hablar con respecto a todo lo que ha sido el curso, ¿ok? Si tomamos el Antiguo Testamento, tenemos un 31% que son leyes, un 13% que son, perdón, un 13% que son leyes, un 31% que son profetas menores, un 30% de historia, un 13% de poesía o sabidurías, y de profetas mayores también un 13%. Más o menos si podemos hacer una composición general de lo que es el Antiguo Testamento. Así como lo hicimos en el Nuevo, pusimos todos nuestros libros de acuerdo al orden que nos da la Reina Valera del 60, y si ponemos los libros al lado, en la fecha en que fueron creados, nos damos cuenta que varía bastante. Hay harta diferencia entre un libro y otro. Entonces, lo interesante de esto no solamente son las fechas, sino que todos terminan con el libro de Malaquías, ese es el libro final, y se inicia con el Génesis. Pero hay algo interesante. El libro de Job no se sabe cuándo se escribió. No hay punto de referencia y vamos a revisar un poquito eso, ¿ya? Si hablamos de los libros del el Pentateuco, que normalmente se conversa, son 5, por eso se llama Penta, 5, los libros históricos,
los libros de la profecía, los libros de los profetas mayores, profetas menores, y los poéticos. Ahí tenemos mucha información también. Hay que tener claro que cuando estamos hablando de la Torá, estamos hablando de un concepto de los libros. Todos los libros del Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento en el judaísmo se llaman la Tanaj. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento se les llaman la Torá. ¿Ok? Muchas veces ahora toman el Antiguo Testamento y dicen, en el Antiguo Testamento, en la Torá, no, la Torá son solamente los primeros 5, ¿ya? Ahí hay de repente sucede que las personas se confunden y confunden al público, a los hermanos que se encuentran ahí. Y en conjunto son 39 libros escritos en hebreo. Tanaj es un acrónimo de los libros de la Torá, del Nevim y del Ketuvim. Nevim es los libros de los profetas, Ketuvim son los escritos, ahí entran los libros proféticos, los de historia, etc. Perdón, no los libros proféticos, sino los libros poéticos y los libros de historia. Y si tomamos el total de los libros del Antiguo Testamento, los judíos han determinado que hay 613 leyes que están contenidas en la Torá, en el Antiguo Testamento, perdón. En el Antiguo Testamento hay 613 leyes, y ellos lo llaman el Misbot, ¿ok? El Misbot. Nosotros tenemos un concepto del Antiguo Testamento en un papel escrito, pero esto significan años de preparación y de tiempo de estar con el Señor al tratar de llegar a la palabra que nosotros tenemos hoy. Pasó desde tablas en piedra, pasó también por arcilla, pasó por papel, cuero escrito, y tenemos también hasta el día de hoy que ellos están generando sus libros del Antiguo Testamento, escrito también a mano, nada impreso en forma, en una imprenta, nada hecho de esa forma. ¿Qué se usaron? Se usaron cinceles, y esto que ustedes ven abajo, a su mano izquierda, que es un pedazo de caña cortado, la punta en forma diagonal, eso utilizaban ellos para poder escribir. Eso ellos le llaman la pluma. ¿Qué se utilizó para escribir el Antiguo Testamento? Un cincel, un instrumento de hierro para grabar en la piedra. Estilo metálico, instrumento de cabeza plana, que con forma de cuña, y el estilo era usado para grabar en arcilla o en tablillas de cera. Y la pluma, que nosotros tenemos un concepto medieval, que es el trozo de un ganso, de un pavo real, así. No, para ellos la pluma era esto, era un trozo de caña con punta hecha de un junquillo cortado en forma diagonal. Ellos a eso le llamaban pluma. Y para poder usar esta pluma se usaba generalmente la tinta, que era compuesto de carbón, goma y agua, para que quede impregnado en el lugar donde se estaba escribiendo. Esa era su forma en el Antiguo Testamento de utilizar. ¿Quiénes escribían esto? ¿Y cómo se conformaba?
existía una profesión llamado el escriba o sefer, que quiere decir escriba. Él se preocupaba de escribir minuciosamente las escrituras, sin que necesariamente pudiera él entender qué era lo que estaba escribiendo. Ellos sabían que toda la Torá, los 5 libros del Antiguo Testamento, tenía 304.805 palabras y se demoraban meses en hacer un trabajo. Por eso ellos cobraban un servicio. Hoy vamos a ver un poco los precios actuales de hacer un libro de esto. Los pergaminos son escritos en cuero que percibían que se preparaban especialmente. El animal se faenaba, se cortaba, el cuero se curtía para que quedara plano, lo más plano posible, y sobre eso después se escribía. Entonces, el cuero era una serie de líneas de modo de renglones, para poder mantener un orden, dejarlo ordenadito al escribir. Entonces, el hecho de tener un error en las escrituras, ya sea esto, una tablilla, ya sea esto, un cuero, era un alto costo poder arreglarlo. Entonces tenían que tener una concentración máxima y una memoria para poder escribir. No sé si ustedes han visto la película, hay una película yo les voy a mandar ahí la idea, pero es de Washington, no me acuerdo cómo, de apellido Washington, me parece. Ahí lo voy a buscar, se lo voy a mandar, y él hace toda una referencia a lo muy parecido a lo que sucedía aquí. El Antiguo Testamento, hay que recordar que originalmente era oral, no era escrito. Por lo tanto, eran muchas tradiciones orales hasta que se empezaron a transformar todo esto en un proceso escrito. La tinta normalmente era... Washington. ¿Perdón? Denzel Washington. Denzel Washington, ¿no es cierto? Hay una película de él, no me acuerdo el nombre, pero hay una película de él que hace referencia a esto porque al final él lo que hace es que empieza a recitar la Biblia para que alguien lo escriba. Eso es lo más cercano que pudiéramos tener a un concepto de trasvasije de información del orador al escribiente, ¿ya? La tinta que se usaba era tinta vergel, una mezcla de savia, miel y alquitrán para darle el tono negro. La tinta se transformaba en un objeto indeleble. Si se escribía y se cometía un error, no se podía volver a corregir. No se podía corregir. La pluma se escribía con una de ave o se usaba con un tintero. Jamás se utilizó una pluma de metal como la que nosotros conocemos, ¿ya? La caligrafía, este concepto de caligrafía es la escritura que se va generando. Ahí alguien escribió algo. Permiso. Allá. La caligrafía es una escritura asiria. ¿Por qué? Porque todos los procesos del Medio Oriente y del Oriente se basaban en ese formato de escritura. Así como nos pasa a nosotros con nuestro español, que en las distintas regiones tenemos probablemente una escritura muy similar o es entendible, también hay conceptos que no vamos a entender porque son de zonas distintas. Pero al mismo tiempo tienen un origen común. Tienen un origen común. ¿Cuándo se empieza a llamar al Tanaj como canon sagrado?
a contar los escritos más antiguos, dicen que en el tiempo de Daniel, siglo VI antes de Cristo, ya se le considera un texto sagrado. Si ustedes buscan Daniel 9, del 1 al 2, dice, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Entonces, esto involucra de que ya hay un texto sagrado. Ya se había empezado a generar este texto sagrado. Originalmente eran montículos de piedra donde se tallaban, pero obviamente trasladarse, hay que pensar que Daniel también está en un proceso de cautiverio junto con el pueblo de Israel y Judá, entonces son traspasados y obviamente no se van a ir con las piedras. Entonces, toda esa enseñanza que estaba en piedra tuvieron que traspasarlo a libros, en este caso a rollos, que puedan ser manejables, algún tipo de instrumento para poder generar algo que les permita transitar con eso en forma más apropiada. Y de ahí que se empiezan a llamar a estos libros, a estos rollos, los libros. ¿Cuándo se empieza a hablar entonces y se reconoce el Antiguo Testamento como canon sagrado? A mediados del siglo V antes de Cristo, y esto es interesante, y a contar y hasta el siglo I después de Cristo. Es decir, entre el retorno de los judíos a Judá y el fin del exilio en Babilonia. Es decir, todo el proceso que se genera del exilio de los judíos, entre el exilio de los judíos y el retorno de los judíos, se empieza a generar volver a encontrarse con la palabra de Dios, ya ahora no en piedra, sino en forma de rollos. Y es interesante que en el concilio de Yamén, celebrado en la ciudad de Yeiné, aproximadamente en el año 80 o 90 después de Cristo, por el Sanedrín se reconoce, el Sanedrín quiere decir de Tanaín, el ejercicio del Tanaín, es decir, los que repiten, los maestros que repiten lo que se les enseñó, se les denomina a este texto como texto ya definitivo. ¿Por qué? Porque entre el año 80 y el 90, el pueblo de Israel ya es sacado de la Tierra Santa, llevado al exilio, y cómo podemos mantener nuestra religión, nuestras costumbres, la palabra de Dios. Hasta el minuto seguían discutiendo qué era primero, qué era después, cómo se hacía, cuántos libros van a hacer, etc. Dan por cerrado la discusión porque no hay forma que después nos volvamos a juntar para poder seguir discutiendo sobre la palabra de Dios, si correspondía o no correspondía a algún tipo de cambio. Dejémoslos hasta aquí, y todos los libros que ya tenemos los consideramos textos sagrados. Por eso que la Iglesia Católica no vuelve a tocar el Antiguo Testamento, solamente saca libros que no son considerados textos sagrados. Entonces, ¿cuál es el tema de esto? Que el Antiguo Testamento, que fue aprobado por los religiosos, por los escribas, por los repetidores de la ley, es el mismo texto que Cristo tomó para decir, escrito está, nunca habéis leído en la Escritura. Y cuando dijo la ley, los profetas y los salmos hablan de mí. Por tanto, viene la palabra viva, es crucificado, es esparcido el pueblo y se cierra la discusión del texto sagrado. ¿Se dan cuenta la importancia de eso? Porque si no hubiera pasado como un texto adicional. Pero
Dios se preocupó de dejar cerrado el tiempo de discusión de la palabra de Dios. De aquí no hay nada más, porque la palabra vino a encarnarse. ¿Qué es lo que dice Juan? Y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, el logos se hizo carne y habitó entre medio de nosotros. Y después fue crucificado. Por lo tanto, de ahí no existe más texto adicional al Antiguo Testamento. Hoy se escucha hablar de algunas se escuchan hablar a los judíos de la Biblia cristiana, no hablan del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, lo reconocen. Las Biblias cristianas están constituidas por textos hebreos, arameos y griegos. Nuestra Biblia. Por lo tanto, para ellos no es nuestra Biblia la palabra de Dios, porque para ellos solamente es el texto original. ¿Ok? Ese es el concepto. Por eso, aquellos que han estado, y si no lo pueden buscar, cuando hicimos la conferencia sobre el tercer templo, por el pastor Eduardo Joseph desde Israel, al pueblo cristiano se le considera una secta, porque en definitiva ellos consideran de que su libro, llamado Biblia, no es el texto original porque no está escrito ni en hebreo ni en arameo. Está escrito en español y tiene textos adicionales llamados Nuevo Testamento. Si nosotros vamos, mis hermanos queridos, si nosotros vamos a ver el texto como corresponde, originalmente, cada libro del Antiguo Testamento, tiene un nombre específico. Nosotros le llamamos Génesis, ellos le llaman del principio. Éxodo, el nombre de los libros tienen varias definiciones. Éxodo, para el original, Shemot, es decir, nombres. Se empiezan a dar nombres de personas. Levítico, para Baikro, que quiere decir y llamó. Y llamó. ¿Por qué? Porque Dios va y llama al pueblo para entregarle las leyes. Lo subdivide el texto en la Torá, porque cada nombre tiene su concepto. La Torá quiere decir el libro de la ley, el Pentateuco. El Nevín, los libros de los profetas anteriores. Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Profetas posteriores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. ¿Por qué esta diferencia? Por el tiempo del exilio. ¿Ok? Antes del exilio y después del exilio. Y Ketubín, los escritos. Los escritos. Es decir, los salmos, los proverbios, el libro de Daniel y los demás. Si a usted le toca la posibilidad, Dios permita, de ir a una sinagoga, se van a dar cuenta que están así los rollos. ¿Ok? Están puestos los rollos de esta forma. ¿Y por qué se llaman profetas mayores y profetas menores? No es porque uno sea más importante que el otro, sino por el grosor del escrito. Si se dan cuenta ahí, ustedes van a abrir un rollo, y si hay un rollo grueso, es por eso se llama un profeta mayor. Y hay rollos más delgados, y eso se llaman profetas menores. Normalmente ustedes van a encontrar abierto el rollo y con las bases para poder ir girando y poder ir leyendo. Y abajo, al pie, van a encontrar la inscripción en hebreo y en inglés, porque normalmente se utiliza como lengua alternativa a la original. Disculpen la bulla, pero está pasando alguien afuera, ofreciendo algo. Una de las características que tiene el pueblo de Israel es de que los libros tienen un nombre, como le estaba explicando. Por ejemplo, el libro de Génesis se llama En el principio. El libro de Éxodo, Nombres.
Levíticos, y lo llamó. Números, en el desierto. Deuteronomio, la palabra. Normalmente nosotros tenemos un concepto de nombre para cada uno de los libros, pero su nombre verdadero se encuentra al lado, escrito en hebreo, y entre paréntesis, cómo se pronuncia, y el concepto que ellos dan a ese nombre, a ese libro. Por ejemplo, Salmo se llama Tehillim, que es alabanzas. Proverbios, Michelet, que quiere decir aparecerse, ser semejante, comparar. Job, y Job, quiere decir aquel que soportó penalidades, etc. Por lo tanto, nos da bastante más sentido el nombre original que el nombre que nosotros tenemos actualmente, ¿o no? Por ejemplo, hay alguien, muchos amigos, hermanos en Cristo, se llama Joel. Joel. Ay, hola, ¿cómo estás, Joel? Súper bien. Pero ¿qué significa la palabra Joel? Él es Dios. Por ejemplo, yo tengo una hija que se llama Ruth. Ruth se pronuncia Ruth porque es un nombre hebreo y se llama la compañera fiel. Así que si tiene una amiga, una hermana en Cristo que se llama Ruth, ¿sabes lo que significa tu nombre? Compañera fiel. Esther, la famosa reina Esther, tenía dos nombres, uno que era Esther y otro que el mismo nombre, pero se pronunciaba como Adasá, que quiere decir Arrayán o Murta. También su nombre en asirio babilónico se llama astro o estrella. Por lo tanto, nos da mucha más intención de la palabra, sobre todo si ustedes van a predicar, por ejemplo, del libro de Habacuc. Supongamos que el hermano Adrián va a predicar sobre la restauración del templo del libro Habacuc, y el libro Habacuc, su nombre original se llamaba Habacuc, que quiere decir una planta, un acacio o abrazado. Qué hermoso, ¿no es cierto? Abrazarme a esa promesa. Abrazarme a que el Señor me va a reconstruir nuevamente mi templo. Y así sucesivamente. ¿Se fijan? Es interesante. Hermano Carlos, iba a comentar algo porque creo que parece que quisiera hablar. No. Yo no me estoy poniendo atención. Ah, ya, ok. Pensé que Gracias. ya. Esto técnicamente involucra de que nosotros deberíamos conocer los orígenes de la lengua hebrea. Porque los textos, el lenguaje original es semítico, una lengua matriz para el uso en el tiempo antiguo. ¿Cómo lo podemos ver? Porque la lengua matriz, la lengua semítica, se separa al momento en que empieza todo este proceso lingüístico de las distintas naciones, pueblos, etcétera, y empieza a haber un gran movimiento de lenguas dentro del mundo occidental. Sí, oriental, nosotros oriental. Todo esto lo que es Asia, Babilonia, etc. Por eso, y a mí me entra mucho a dar vuelta algunas situaciones. Por ejemplo, cuando Jacob ora por Faraón y Faraón conoce al papá de José, si uno se da cuenta, el hebreo y el arameo tienen el mismo origen que el árabe, en donde viene el egipcio, y por lo tanto, cuando conversaba José, era una lengua muy parecida fonéticamente para lo que pudieran entender. Por lo tanto, le era más fácil poder entender y comprender a los
a las otras personas. Pasa lo mismo con los judíos babilónicos, o en donde empiezan a haber ciertas distorsiones del texto, de la lengua original. Entonces, aquí tenemos un cuadro general de todo cómo se empezó a dividir esta lengua semítica para que la gente pueda entender. Aquí también podemos ver un cuadro, este concepto de la separación de la lengua, donde venía Ur de los caldeos, que forma parte dentro de la lengua, dentro de una de las ramas de las lenguas semíticas. Esto quiere decir que se puede entender también. Mi hijo está estudiando inglés y me comentaba la otra vez de que el inglés, podemos decir nosotros que el inglés es igual para todos, pero su forma de hablar, los de inglés de Nueva York, con los de Kansas, los de Filadelfia, los del Atlántico, etcétera, tienen ciertos matices, como también pasa con los canadienses, como también pasa con los británicos. Tienen su inglés que los diferencia, pero se pueden entender medianamente, y pasaba exactamente lo mismo en este tiempo. A mí también me dio sentido cuando vi este cuadro, cuando está la lucha de los filisteos con los israelitas, y empieza a vociferar Goliat contra el pueblo de Israel, y del otro lado le respondían, y él respondía la pregunta, él respondía lo que se le estaba diciendo, porque se podían entender en cuanto a los términos. Era fácil de poder entender. ¿Dónde pudimos ver esto? Que el texto bíblico que tenemos hoy es igual o muy similar al texto original cuando se descubren los rollos del mar o los rollos de Qumran. La mayoría data entre el 250 a.C. y el año 66 después de Cristo. Porque ahí es donde el pueblo de Israel empieza de a poco a ser disperso. Y ellos dejan guardados estos rollos como material para futuras generaciones, o cuando tengan que volver a la tierra prometida y no tener que volver a empezar de foja cero en cuanto a escribir los rollos. En el Antiguo Testamento también tenemos libros que se llaman apócrifos o deuterocanónicos. La Iglesia Católica lo utiliza mucho esto. Libros apócrifos, que en griego quiere decir los libros escondidos, ocultos, sustraídos a la vista, y deuterocanónico, que quiere decir segundo, posteriores, o pertenecen a una regla del canon, pertenecientes a una regla de canon, totalmente separada. Nosotros como protestantes usamos una Biblia que no contienen estos libros deuterocanónicos, ni tampoco apócrifos. Su información fue considerada que no era relevante o importante para que la iglesia pudiera estar creyente en Dios. Un estudiante la otra vez me dijo, pero podríamos estudiar estos libros. Hermano amado, le dije yo, si no estudiamos ni los 66 libros que tenemos actual, ¿para qué nos vamos a poner a estudiar estos libros que tampoco tienen sentido? Si hay alguien que dijo, o sea, es importante saberlo, porque puedes encontrarte con información. Por ejemplo, entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, que nosotros tenemos un gran silencio de la ley, uno lo puede ver en los libros de los Macabeos. Los libros de los Macabeos. Entonces, podemos tener mucha información. Por ejemplo, tenemos en los libros de Enoc, tenemos los libros, el Apocalipsis de Esdras,
Si ya tenemos mucha información de los libros, libros proféticos como Daniel, Ezequiel, Malaquías, etc., tener un libro adicional de apocalíptico de Esdras o de Baruch no tiene mucho sentido, porque ya cumplen la finalidad, porque en los otros ya está escrito. Pero sí nos dan mucha información histórica, eso sí, nos pueden dar mucha información histórica. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que ustedes tienen, o probablemente tienen al buscar por internet, escriban menorá, o el calendadro de los judíos, ¿no es cierto? Donde aparece el candelero de los judíos, donde aparece con 7 brazos, que prenden las velas, etc. Y ustedes miran ahí y se dan cuenta que algunos judíos tienen 9 brazos, 9 brazos, ¿ya? 9 brazos. Y otros tienen 7 brazos. ¿Por qué hay una diferencia entre 9 y 7? Porque en el libro de los Macabeos sale todo el proceso de reconstrucción del templo, prenden las velas para reconstruir su templo, y se empezó a acabar el aceite para el candelero, para poner las velas, para tener encendidas las velas. Y oran a Dios porque estaban preparando más aceite para eso, pero no alcanzaron. Y oraron a Dios y le pidieron a Dios, Dios, provee hasta cuando, provee luz dentro de tu templo, hasta cuando nosotros tengamos el aceite y podamos reinar. Y el aceite duró 2 días más. De ahí viene esta costumbre de que algunos candeleros tienen 7 brazos y otros tienen 9 brazos. ¿Y eso dónde nace? En estos libros de los Macabeos. ¿Ya? Ya hay uno puede entender un poco las costumbres y el por qué. Sigamos con el Antiguo Testamento. Una gran pincelada. Si tomamos los libros del Antiguo Testamento, y así como lo hicimos en el Nuevo, buscamos un versículo clave, aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Cada uno de estos textos son el versículo clave del libro al cual está dirigido. Todos los libros tienen un punto de referencia. Es decir, desde el inicio van a ese punto de referencia y desde el final van a ese punto de referencia. Por ejemplo, Joel, su punto de referencia es: y derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Oseas, su texto clave es: tú pues, vuélvete a Dios. Ese es su texto clave. Y todo lo que está narrando va siempre apuntado a ese texto clave. Aquí tienen harto material como para hacer predicaciones, meditaciones de cada uno de los libros. Y ustedes lo ve, hay algunos que son bastante cortitos, entonces uno los toma y si mira el texto clave, van a ver, al momento de leer el libro, se va a dar cuenta que hacia allá está apuntando su narrativa. Por ejemplo, Habacuc, pero el justo por la fe vivirá. Ese es su texto referencial. Para no agotarlos, vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero que abran sus audios para que podamos compartir un poco. Para que dejar de compartir. Ahí sí. Y responder las consultas. Si tienen alguna duda, pregunta sobre lo conversado. Clarísimo. ¿Sí? Hay que volverlo a leer nomás.
Mi hermana Albertina, podríamos seguir, pero sucede de que es mucha información ya. Después vamos a seguir con más información. Sí. Por eso quiero separarlo, porque Bueno. si no, si ya puede ser agobiante tanto dato, mejor irlo paso a paso. ¿Ya? Sí, yo pienso que ha estado claro hasta aquí y como decía el hermano Adrián, después uno va a tener el material para volverlo a repasar y entender lo que no había alcanzado a captar. Sí. A mí, ¿sabe lo que Pienso. a mí lo que me sorprendió mucho? El cuadro en donde uno hace un comparativo entre el Antiguo Testamento de acuerdo a las fechas. Y se nota el corte, se nota muy, muy firme el corte de la salida del pueblo de Israel al exilio. Entonces es muy, muy... Y uno, por ejemplo, si uno mira acá, Crónicas, el libro, estoy hablando de la segunda o tercera lámina donde está la torta. Espera un segundo, a ver si lo puedo compartir. Lo voy a compartir aquí. A mí el que más me sorprendió fue este, porque me tiene acá, compartir. Este cuadrito. Cuando yo lo hice el análisis, si se fijan en nuestra Biblia, ¿dónde tenemos primera y segunda de Crónica? Casi al principio, ¿o no? Pero si se dan cuenta, por las fechas, fue en el año 450 al 425. Recuerden que esto va hacia atrás. va de mayor a menor, porque el centro es el nacimiento de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque se había empezado a perder la historia del pueblo. Entonces tuvieron que reconstruir la historia con los hechos, porque vienen de vuelta del exilio. ¿Se fijan que está el libro de Esther antes? Por las fechas, por la fecha de los escritos. Y abajo está el... ¿Por qué no mencionan Apocalipsis? No sé si creo que usted hizo el comentario. Porque estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, si ustedes se fijan acá abajo, está el libro de Esther. Mira, veamos la última parte. ¿Están viendo el cuadro? ¿Este es donde Sí, aparece correcto. por fecha? Ya. Sí, perfecto. Libro de Zacarías. Libro de Zacarías. Libro de Ageo. El libro de Ageo. ¿De qué habla Ageo? La reconstrucción del templo. Después tenemos el libro de Esther. Estando en el tiempo babilónico, reconstruyen primera y segunda Crónicas, la historia del pueblo. Después viene el libro de Esdras y del de Nehemías, cuando vuelven a la tierra prometida. Y Malaquías empieza a hablar todo el proceso de la reconstrucción. Traigan los diezmos a la folía para reconstruir mi templo, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante. Cómo uno puede ver la construcción del tiempo, la construcción del tiempo en el hecho del autor al momento de escribir. ¿Se fijan? Entonces, uno empieza a mirar y aquí tienes el libro de Daniel, el libro de Reyes, empieza a reconstruir el tiempo de los reyes, empieza el libro de Lamentaciones, lamentar todo lo que está... Abdías, Ezequiel, el valle de los huesos secos. ¿Cuándo reconstruyas esos huesos? Tomarán nuevamente carne y serán reconstruidos. ¿Se fijan? Entonces, todo un proceso profético con Israel. Y ahí uno se puede dar a entender el proceso por el cual fue escrito. Porque no es lo mismo
no es lo mismo verlo al día de hoy al verlo al momento en que están escritos los textos. A mí me sorprendió esa parte. A mí Eso me es sorprendió, posesionarse en el profesor, lugar del escritor. Hermano a mí me Adrián. sorprendió la composición que tiene el Antiguo Testamento. Más del 60%, ¿se me escucha? ¿Sí? Más del 60% lo forman los profetas mayores y menores. Claro. Claro. Y solo el 39% son de los otros tres, la ley, la historia y la poesía. Hermano amado, si tú lo tomas así, tú dices, tanto la ley como la sabiduría tienen que ser similares. No solamente tienes que cumplir la ley, sino también recibir la sabiduría que viene de Dios. Tengo bastante ruido de afuera porque están cortando algo. Acá ellos están reparando un edificio al frente, entonces es que no estoy en el sur. No estoy en el sur. Así que es hermoso, o sea, yo creo que ha sido interesante esto. Y aquí normalmente hay hermanos que tienen un problema también al momento de tomar la escritura y le hablan todo de la Torá, y pensando que todo el Antiguo Testamento es la Torá, y no es la Torá. La Torá solamente son los 5. Todo el Antiguo Testamento se llama Tanaj. Tanaj. ¿Algún otro tipo de comentario, pregunta, consulta, duda? Hola, hermana Elizabeth, que se te bendiga. Hola, sí, aparecí. Estoy escuchando atenta, igual es harta información. Sí, Y como dice usted, se puede hacer el orden de acuerdo a la fecha en que fueron escritos o de acuerdo a la fecha en que sucedieron los acontecimientos, claro. porque algunas fechas no coinciden directamente en que fueron escritos y en que sucedieron los acontecimientos. Exactamente. Entonces, todo bastante interesante y es harta información. Sí. Entonces, sí, encuentro que es bastante interesante como para estudiarlo. Y ahí uno se da cuenta de lo poco que alcanza a saber con un solo curso. Entonces, nos queda mucho desafío. Sí, así es. Bueno, yo voy a tratar de subir esto lo antes posible, para que también lo Hermano puedan Cristian, repasar. una ¿Sí? pregunta. Si hay un Dígame. alto porcentaje de eso que está comentando el hermano Adrián, de los libros proféticos, ¿qué significa eso? Que el Antiguo Testamento es más que, no le explico, de profecía Es que lo que pasa es que si que tú de ley, por ejemplo. pero mira, mi hermana querida, si tú miras aquí, tú te das cuenta que la historia y las leyes, tú tienes un 61%. Un 61%. Mira, es que hay mucha profecía que narra no necesariamente la venida de Cristo, sino que son profecías con un doble propósito, con el propósito de mostrar al Mesías que viene y con propósito de que el pueblo mantenga la esperanza de que van a reconstruirse. Y hasta el día de hoy, o sea, hoy, cuando ellos tomaron nuevamente y volvieron a ser nación, mi hermano amado y mi hermano amado, piensa usted que nosotros, en el año 1909, se produce el gran avivamiento de la iglesia evangélica y empieza todo un movimiento y alguien empieza a hablar sobre el reloj de Dios. El reloj de Dios. Cuando Israel vuelve a ser nación, hay que empezar a contar el reloj de Dios. Ustedes lo han escuchado, ¿no es cierto? Eso muy, muy famoso. Pero ¿quién iba a pensar que en el año 48, 1948, Israel se iba a reconstruir completo? Es imposible. O sea,
Es un pueblo que está desaparecido por 1900, casi 1900 años, y vuelve a reconstruirse en el mismo lugar donde estaba originalmente. Eso sí, eso es ver los valles de los huesos secos. Entonces, no necesariamente una profecía es solamente a un ítem, sino que o a una situación, sino que también puede ser considerada reiterativa o para otros efectos. Y Porque tiene Dios otra connotación. claro, o sea, Dios no tiene una mirada como nosotros. Mire, ustedes, Es limitado. yo estoy sentado y tengo el computador aquí, ¿no es cierto? Y atrás tengo otras cosas. En el buen sentido de la palabra, que el Señor me perdone, pero supongamos que yo soy Dios, ¿ya? Yo estoy viendo hoy aquí el computador, pero al mismo tiempo estoy viendo lo que está pasando hacia adelante. Más allá. Entonces yo no voy a decir algo solamente mirando el hoy, sino siempre mirando toda esa línea de tiempo. ¿Me entienden? Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios, por eso dice que Él es de siempre, no es solamente el actual. Entonces es algo que nos sorprende, o sea, Él tiene una mirada muy superior, y es por eso que No hay límites para Él, no hay. Por eso partimos hablando sobre, ¿se acuerdan esa foto de la cancha de fútbol? Pero el que está arriba tiene toda una mirada. Tiene toda una mirada, puede repasar la jugada muchas veces. Eso es lo que pasa con Dios. Él sabe, por eso es omnipresente. Por eso es omnipresente. Porque puede estar aquí y estar mirando allá atrás. Lo que yo no puedo hacer, ni usted puede hacer. Así es, amén. ¿Alguna pregunta, duda? Hermano Carlos, nada. Hay que leer, hay que leer. Hay que leer. Pero yo creo que, mire, solamente el hecho de ya tener esta información del Antiguo Testamento como algo sintetizado, les puede ayudar también para poder, cuando les toque hacer su devocional diario, etcétera, van a poder tener un punto de referencia, porque cuando uno toma un libro y lo empieza a leer, ¿qué es lo que trata de buscar? El centro, el clímax del libro, ¿o no? Buscar el clímax, buscar el punto donde llega el más alto de la persona que lo escribió. Y usted ya tiene una pauta de cuál es el clímax de cada uno de los libros. Ese es el punto. Y todos van enfocados hacia ese clímax. El Señor así lo ha determinado también. Bueno, hermanos, hermanas, si no habiendo nada más que tratar, cerramos nuestro tiempo de meditación en la palabra, pero el próximo sábado vamos a ver la clase de Mano Nueva y vamos a repasar este tema, pero al mismo tiempo vamos a tocar otros ítems relacionados también al Antiguo Testamento. Hermano Cristian, ¿sí? Hermano Cristian, lo que pasa es que una pregunta, a ver si nos puede responder. Dígame. ¿Por qué la iglesia protestante desechó, entre comillas, por ejemplo, los libros que tienen los apócrifos? Sí, y los deuterocanónicos. Sí, eso, ¿por qué los desechó? Porque en esencia, bueno, ahí yo les voy a mandar un video que puede ser un poquito más explicativo, pero fue un concilio el que decidió la separación de esos libros porque consideraron de que sus bases no eran más que no apropiados para la iglesia, sino que se podían transformar en algo conflictivo a la iglesia evangélica, y en esencia era para separarnos más de la iglesia católica. En esencia, esa es la idea. Porque en el caso nuestro tenemos algunos libros que nosotros no usamos ni leemos.
que son usados por la Iglesia Católica o por el judaísmo, ¿ya? En esencia eso. Hay algunos libros que, como vuelvo a reiterar, tienen información histórica muy interesante, muy interesante, como puede ser el libro de los Macabeos, que habla todo el proceso entre Malaquías y el libro y la llegada de Jesús. Ahí tú puedes encontrar toda la historia de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Tú tienes otros libros que dan ideas, pero no son tan, por ejemplo, el libro de Enoc, también tenemos entre medio de eso. O sea, hay libros que de repente, sorry la forma de expresarlo, pero de repente se van en la volada con lo que escriben, que probablemente no tenía ninguna relación con los demás textos. Tenemos sobre todo que hay interpretaciones que pueden ser sacadas de contexto. Hermana Elizabeth. Sí, es que a veces cuando uno habla de los libros apócrifos o escucha eso, se toma la palabra casi como que son libros herejes. Entonces, algunas personas incluso le da susto mencionarlos, pero como dice usted, cuentan a veces historias que permiten ir complementando la lectura y el estudio. Claro. No quiere decir que sean herejes, pero a veces es importante mencionarlo también como para aclarar, porque es en esto importante la diferencia que hay entre las diferentes iglesias católicas, el judaísmo, que utilizan algunos de estos libros. Entonces, no es que esos sean libros malditos, libros herejes, no ese es el caso, sino que se consideran que, como dijo usted, era mejor conservar estos otros y se seleccionaron así. Entonces, eso es como para aclarar igual un poco, porque si es que uno los lee a modo de complementar, no es que esté haciendo ningún pecado ni nada así. Sí, por ejemplo, tú tienes dentro de los libros apócrifos o deuterocanónicos, tú tienes, por ejemplo, el libro de Enoc. Son libros completos. Pero si tú buscas en la Biblia, Enoc no figura más que dos versículos, máximo 3. ¿Te fijas? Entonces no hay una referencia de una vida detrás de eso como para poder avalar de que ese libro realmente tenga un contexto relacionado a la Biblia. Sobre todo de que no hay un punto de referencia dentro de la Biblia como concepto de Enoc. Y eso lo vamos a revisar después, ¿ya? Porque la palabra Enoc, por ejemplo, hay nombres antiguos que se usaban, escolásticos, etcétera, nombres que hoy día no se usan, pero en ese tiempo eran normales. En el Antiguo Testamento, y mucho antes eran normales, pero después no se vuelven a utilizar. Entonces, no se sabe si ese Enoc es el mismo, no es el mismo, porque en definitiva no hay una vida narrada como para poder ligar la información de uno al otro, ¿ya? Ese es el motivo. Igual que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, lo que estuvimos conversando, ¿cuáles se eligieron? Aquellos que demostraban que el escritor tenía una relación directa con Jesús, que haya sido parte del selecto grupo de los 12, que no alguien que se autodenomine apóstol o se autodenomine profeta, que demuestre algo con respecto a eso, que esté de acuerdo a nuestra didaché, nuestra doctrina de los 12 apóstoles. Como digo yo, el manual de cortapalos que dejaron los apóstoles, esta es la forma original con que debía funcionar la iglesia primitiva, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, son ideas, son conceptos que se van desarrollando en el tiempo para ir descartando información que es productiva de la no productiva,
de la real y nanoreal, de la aparentemente real, de la que es aparentemente falsa. ¿Ya? Porque también Hermano, hay... ¿Ah? una pregunta que le voy a hacer como su apreciación personal de un hombre tan culto y sabio como usted. No, ningún oculto. ¿Qué, Oculto sí. qué opina usted con respecto que en tantas iglesias el apóstol tal, ella es profeta? A ver. O sea, yo siento eso, que eso es algo, una línea tan delgada. O sea, ¿cómo sabe uno en verdad que realmente eso haya sido un llamado? ¿O cómo sabe uno diferenciar eso? A ver, lo que pasa es que partiendo los apóstoles, para mi forma de ver, los apóstoles solamente fueron 12. Sí, Inclusive, correcto. inclusive, si tú lees el libro de Apocalipsis, cuando viene la Nueva Jerusalén, cuando se establece el trono arriba, dice, aquí están los 12 ancianos y aquí están las 12 tribus. O sea, hay 12. A mí me pasó con uno que decía que era apóstol. Yo le dije, bueno, si tú me dices a cuál de los 12 que están ahí le ganaste, te nombro apóstol. Le pregunto porque esto aquí en este país, en mi ciudad, se estila. Es que sí, lo que pasa es que toman el concepto de apóstol como el llamado, como el enviado, el crear obras. Está bien, pero él no tiene ninguna atribución, o sea, para mi forma de ver, no tiene ninguna atribución ni espiritual, ni Es muy moral, sagrado, muy delicado. ni espiritual, ni moral para denominarse apóstol. Para mí todos son pastores. A mí me pasó también con otro que me tocó trasladarlo y a él era profeta, ¿ya? El profeta no sé cuántos. Y me dijeron, lo puedo llevar de esta ciudad al otro, ningún problema. Vamos, pastor. Y él me dice, profeta. Vamos, pastor, nomás, le dije yo. Ya, entonces nos fuimos en el auto y íbamos con mi señora. Yo creo Y se molestan, se ofenden por eso. claro, lo que pasa es que ahí va el ego. Porque se creen superiores. Por eso, es el Y ego. no hay ninguna razón bíblica que en este No, tiempo no hay los avale ninguna. a ellos como... Entonces yo Yo digo, creo, no voy a nombrar a nadie, no, pero por ejemplo, apóstol, pastor, sí. No, Mira, no tiene sentido. yo conocí una hermana argentina, en donde yo estuve compartiendo con la Iglesia Asambleas de Dios de Santiago, y fui para el 1 de noviembre, 31 de octubre, Día de los Evangélicos, feriado nacional, 1 de noviembre, feriado nacional, porque también es el Día de los Muertos, ¿no es cierto? Y caía miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así que eran 4 días estupendos. Yo estando aquí en el sur, estando en el sur de Chile, me traslado sin que la iglesia supiera, me traslado a Santiago, a la casa de Santiago, tomo mi gente y nos vamos a la casa de la playa. Tenía una casa en la playa que se quemó, me la quemaron. Se quemó, estando allá en la casa de la playa, estamos allá, me conecto al culto por internet y le mando un mensaje al pastor. Oye, veo que están en un retiro espiritual. Ay, sí, si nos vinimos a la playa. ¿Y a qué parte? A tal parte. Nosotros estamos en un sector llamado Costa Azul y ellos están en Cartagena. Aproximadamente como 4 kilómetros de distancia. Ah, voy a ir a visitarlos. Ya aprovechando que estoy aquí, voy a ir a visitarlos. Llego allá y está una pastora, profeta, tanto. No la literalmente no le pesqué mucho el nombre profeta. Simplemente era la pastora. Y ella no tenía por qué saber que yo iba. ¿Ya? Yo llego, me la presentan todo, después me toman la mano y me dice, contigo quiero hablar. Espérate.
Dije, ya. Y me dijo cosas que solamente el Señor y yo sabíamos. ¿Y qué cosas tenía que hacer yo? Y hoy, por eso les pedí la oración de la semana pasada. Era todo el proceso que estábamos viviendo, justamente ayer estábamos conversando con mi señora, todo un proceso que se estaba viviendo para que la semana pasada se presentara algo. Yo presenté hace 2 meses y medio, 3 meses atrás, un proyecto, mi hermana Albertina sabe, a la Junta Ejecutiva de la Alianza Cristiana y Misionera en Temuco, un proyecto. Una cuestión sin pie ni cabeza, pero el Señor me lo mandó a narrar, a escribir, a hacer todo, y me dijo, es el tiempo en presentarlo. Y esta pastora, hace 6 años atrás, me dijo, tú vas a tener que hacer esto, 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 el Señor te mandó a hacer esto, esto, pero hoy tienes que hacer este espacio para hacer, y eso ella, ni los pastores que estaban ahí sabían qué es lo que estaba haciendo yo. Nada. Entonces, yo creo en el don de la profecía, perfectamente, pero no necesariamente el que tiene el don de la profecía va a saber qué es lo que está haciendo. A mí me pasó. Yo estaba en la casa, mes de enero, y el Señor me dice, agarro el teléfono, llamo a un hermano. Hermano amado, ¿sabes qué? El Señor me dice que te prepares porque te va a nombrar miembro de la Junta Ejecutiva. ¿Usted sabe lo que sabe, hermana Albertina, eso? De un grupo de más de 800 personas, se eligen 5. Para que entiendan. Y este hermano, después yo le dije, ¿sabes qué? Necesito conversar contigo, el domingo hablamos en la iglesia. Llega el día domingo, hablo y le digo, hermano amado, prepárate porque el Señor me dice de que tienes que preparar tu corazón porque tú vas a ser elegido miembro de la Junta Ejecutiva. Hermano Cristian, pero eso es una revelación del Espíritu Hay una revelación, Santo. por eso te digo, pero espérate. Yo le digo así, y me toca el hombro y me dice, ya, Cristian, ya. Él no era ni delegado, no pertenecía ni al directorio, nada. Pasó un año, al año y medio, estaba en Junta General y es nombrado miembro de la Junta Ejecutiva. El hermano después me saludó y todavía se le paraban los pelos. El Espíritu Santo se lo Entonces yo reveló. le decía, es que ese es el tema. Ese es el tema, déjate guiar. O sea, si el Señor te va a nombrar para algo va a ser. Por ejemplo, hace poco estuvo en nuestra iglesia el pastor Antonio Muñoz, Antonio Cárcamo, secretario de la Junta Ejecutiva. Yo no estando ni en reunión ni en nada, yo agarro el teléfono y le escribo, porque somos amigos por años, y le digo, Toño, prepara tu corazón porque el Señor te va a nombrar miembro de la Junta, siendo el pastor. Le mando el mensaje, en la tarde se hacen las votaciones y lo nombran miembro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que existe el don de profecía? Sí existe. Pero el Señor sabe por qué se lo da, a quién se lo da y por qué se lo da. Y eso no necesariamente tiene que ser una constante, puede ser solamente puntual. Pero eso no quiere decir de que yo me voy a nombrar profeta. No títulos adjudicados. Exactamente. No hay ninguno. Puedo ser yo nombrado apóstol porque estoy donde estoy yo ahora, veraneando con mi señora acá en Florianópolis, en Brasil. El Señor nos dice, ustedes van a abrir obra ya, amén, ya tengo las hawaianas puestas. ¿Te fijas? Pero eso no quiere decir de que eso sea, yo voy a ser, para los efectos del Señor, alguien que va a abrir una brecha. Alguien que va a hacer una cosa distinta, algo que no existe. Pero por eso tenemos que tener yo creo que eso va al concepto del apóstol, algo que se va generando en el futuro. Un proceso que no existe. Pero si yo voy a nombrarme apóstol para iglesias que ya están construidas, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el menester de eso?
No, tiene que ser algo que realmente involucre lo que era un apóstol, ir a lugares donde no se ha predicado y armar cosas. Porque es un mensajero, alguien que va a romper brechas. No solamente hacer algo porque quiere tener un título. Hay mucha gente que anda por detrás de eso. Hay gente, yo conozco gente que son eruditas, pero siempre predican exactamente lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Vuelvo a reiterar lo mismo, o sea, de repente tenemos tantos y tantos versículos en la Biblia y no salen más allá de los 200 o 300 versículos, y para contar. ¿Por qué? Porque los tienen acumulados. Y sacan un huesito rojo, un huesito viejo y lo comen de nuevo. Entonces, por eso es importante estudiar la Biblia, estudiar la palabra del Señor y conocer un poco de la historia, sobre todo de la historia nuestra, ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Mi hermana querida, eso de los apóstoles, hoy incluso hay algunos que se están llamando querubines. Hay otros que se están llamando arcángeles. En Centroamérica sobre todo. ¿Por qué? Porque cada vez tratan de... ¿Y cuál fue el primer pecado el primer pecado? Satanás. ¿De qué? El ego. El ego. Como le dije a uno un día que me estaba hablando de sus cosas, todo lo que esté, oye, si querés suicidarte, tírate del ego porque lo tenía harto grande. Tírate del ego, porque lo tienes muy grande. O sea, yo creo que, como dijo Albert Einstein, el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Sí. Eso es importante. Tener la humildad de poder recibir las palabras y esperar que el Señor te hable. Amén. ¿Alguna duda, pregunta, nada más? Hermana Albertina, ¿nos puede despedir, por favor? Miguel. Mira la pipa, el agua. La pipa. Dios amado, en este momento invocamos tu nombre para darte gracias por la clase que hemos tenido, Señor, para ir aprendiendo más de ti, aprendiendo a conocer más, Señor, el transcurso de la historia, de tu palabra, Señor, cómo ha llegado hasta nosotros. Y conocer muchas cosas más, Señor, de lo que tú has hecho, Señor, guardando siempre un remanente fiel que vaya escribiendo y vaya mostrando, Señor, lo que tú has preparado, Señor, para la humanidad, como dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo, porque tú eres eterno y conoces el antes y el después, como también el presente de cada uno. Perdona nuestros pecados, Señor, danos entendimiento para poder llegar a entender lo que sea necesario en cuanto a lo que nosotros también podamos desarrollar para bien de tu obra y empezando, Señor, de nuestra propia vida, nuestra propia familia, hacia adelante, hacia extendiéndonos hacia afuera para llevar tu mensaje, una palabra de aliento, de esperanza, depende de lo que necesite la persona, úsanos, como decía el hermano, tú nos puedes usar en el momento para hacer cosas que sirvan, Señor, en tu obra, en el momento que tú quieras, Padre amado, de acuerdo a lo que nosotros entendamos y a lo que tú quieras usarnos, Señor, mientras estemos, Señor, en esta vida. Guárdanos y dirígenos y enséñanos, Señor, para poder avanzar y crecer en el conocimiento tuyo y ese conocimiento podamos también, Señor, compartirlo. Ayúdanos, Señor. Bendice al profesor, bendice a los hermanos que se conectan a la clase y danos, Señor, esa preparación y que la podamos usar, Señor, para la gloria de tu nombre, como para la edificación también de nuestra vida. Lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, amados.
Nos vemos Amén. próximo fin de semana. Un abrazo. Chao, chao.